Gracias. Esta mañana nos acompañan aquí en el estudio René Arce, político, analista, uno de los hombres que más le sabe a la izquierda mexicana, y el doctor Horacio Vives, analista político y un académico también reconocido. René, bienvenido. Gracias por la invitación. Doctor Vives, bienvenido. Buenas madrugadas. Bueno, rápidamente, René, dice Felipe Calderón que se puede caer en cualquier momento Andrés Manuel López Obrador, que puede cometer un error, y otros dicen que está cometiendo muchos errores en esta última parte. Tu punto de vista, tú como pocos lo conoces a Andrés. Tendrían que conjuntarse varias cosas, Ricardo. Una, que Andrés Manuel efectivamente cometa errores garrafales, ¿no?, que le impacten. Segundo, que el voto opositor a Andrés Manuel se puede ir canalizando hacia alguno de los candidatos. Todavía no se da esto. Que todavía no se da. Y tercero, que efectivamente en esta campaña pues ya quede muy claro que hay dos proyectos de país, que a la ciudadanía le quede claro que hay dos proyectos de país. Creo que si se dan esas cuestiones se puede dar esta situación. No estaría muy de acuerdo que Felipe sea precisamente el más adecuado para plantear estas cosas, porque todo el mundo se va a acordar del haya sido como haya sido, y entonces pues eso creo que no ayuda mucho. Claro. Doctor, ¿qué pasa con López Obrador? Muchos errores, dicen algunos. Están los temas de Paco Ignacio Taibo II, el tema de la casa, el tema de la inseguridad y los perdones y demás. ¿Qué está pasando? Yo creo que es una combinación de dos cosas. A ver, en primer lugar, sí estaba viendo todo el proceso electoral desde la comodidad que le daba ser el puntero, el amplio favorito, por lo menos en las intenciones de voto. Creo que esto empezó a cambiar a partir del debate, ¿no? Digamos que empezó a ocuparse y a preocuparse, y en ese sentido, pues ya lo estamos viendo como un poco más, me parece, más nervioso, así como que ya no tiene estos reflejos y esta parsimonia que había tenido hasta antes de la elección. Ahora bien, la verdad es que también creo que algo que está ocurriendo es que independientemente de los ataques, de las novedades y de las cosas que vayan saliendo para tratar de bajarlo, pues cada vez se va inmunizando más, ¿no? Entonces es una combinación de estos dos factores, ¿no? Claro. ¿Qué tanto pesan cosas como estas declaraciones de Paco Ignacio Taibo II y apenas hace unas horas que uno de los hermanos de López Obrador fue visto, captado incluso en imagen, en un paraíso fiscal en donde pues va solamente la gente que tiene negocios? Bueno, no olvidemos que desde la campaña pasada Andrés Manuel desconoció a uno de sus hermanos. Entonces no creo que le cueste mucho trabajo desconocer a cualquier otro. O sea, ese no sería para él un problema. No, yo creo que efectivamente lo que se tiene que distinguir es una buena parte de los dirigentes de Morena que han estado en eventos donde ellos públicamente han dicho que admiran el régimen de Castro, el régimen de Maduro, y bueno, podrían simplemente buscarse todos los videos de todos aquellos que han ido a los grandes encuentros internacionales y que han estado en este tipo de reuniones y lo han dicho de manera pública. Yo creo que eso se tiene que mostrar para entender que sí hay dos proyectos, uno estatista que tiende hacia una dictadura, bueno, que la gente lo conozca. Y me parece que hay que hacer una campaña un poco más de reflexión que de ataque, porque efectivamente el ataque lo que hace es que él lo vacuna. En cambio, la reflexión, hacer que la gente empiece a reflexionar qué es lo que quiere. ¿Sí? ¿Tú sí crees que Andrés Manuel llevaría a una dictadura? ¿Sí cumpliría todo esto que dice? No, yo sí creo que en la medida en que él no pueda lograr lo que le está proponiendo a la gente, que no lo va a lograr, entonces en ese momento tiene que buscar al enemigo, al adversario, con el cual justificar la imposibilidad de lograr lo que está prometiendo. Y entonces ahí es donde viene, obviamente, esta actitud de empezar a generar actitudes dictatoriales. Claro. Ahí es donde se va a dar. Doctor Vives, ¿por qué tú lo comentabas, por qué se vacuna? La sociedad, ¿por qué es tan impermeable a estos escándalos y pareciera que perdona con una gran facilidad? No, yo creo que en general hay como distintas varas, distintos filtros para procesar la información de los partidos políticos y de los candidatos. Y de alguna manera el hecho de que López Obrador, tal vez con no mucha conciencia en términos de opinión pública, haya empezado a vacunarse sobre el discurso de la corrupción y asociar esas culpas a los otros contendientes, de alguna manera creo que le da esa ventaja.
Y con respecto a tu pregunta anterior, pues yo creo que es una época en la que se vale conocer y desconocer, ¿no? A los aliados y adversarios dependiendo del humor político, ¿no? Entonces, si de repente López Obrador dice algo que es delicado, cuestionable en medios, pues ahí tiene a la red de la campaña que dice, no, bueno, es que en realidad no es así, sino que es lo que quiso decir. O por el contrario, si alguien del entorno cercano pues dice una barbaridad, la defensa es, Andrés no dijo esto, ¿no? Sino es alguien asociado al equipo y las cosas no van a ser así. Entonces, es una narrativa de conveniencia política muy ajustada al tema de la campaña. Una pregunta a los dos en 20 segundos. Aquí dimos a conocer ayer un video en el que el hijo de Andrés Manuel está negociando una candidatura de una señora Ruth Olvera que pues tiene un largo historial en el PAN de no cosas precisamente muy buenas. No pasó nada. Insisto, yo creo que son esta serie de, digamos, de notas o de evidencias que van saliendo a lo largo de campaña que no le generan ya ningún tipo de daño porque ya está más allá del mal y del bien en ese sentido. A ver, si tiene gente como Napoleón Gómez Urrutia, pues la verdad es que prácticamente cualquier cosa es pecata minuta. Y ya no genera, digamos, como un daño mayor, ¿no? René. Mira, yo insisto, él públicamente consideró cuando falleció Fidel Castro, sí dijo con todas sus letras, sí, lo dijo en un mitin que lo consideraba uno de los quizás mayores héroes que el mundo había dado, ¿no? Bueno, juntemos eso con todo lo que ha declarado J. Cole, que admira a Maduro y a Castro, con lo que hay gente que admira al dictador coreano, Polanco, Taibo, todos ellos. Juntémoslo todo y digamos, miren, este es su verdadero proyecto, y hay que decirlo con todas las letras. Estás con una sociedad de este tipo, una sociedad de este tipo. Y yo creo que sobre eso debe ser en los siguientes meses la verdadera discusión. Lo otro, los ataques que se le buscan por aquí, eso no le va a hacer nada. Muy bien, rápidamente vamos al siguiente tema. El llamado voto útil. Siguen las versiones de que habría una alianza entre Ricardo Anaya y el gobierno, luego lo niega, el gobierno sale y dice están locos. ¿Qué significa esto? A ver, me parece muy interesante. A ver, ¿por qué no se hablaba de voto útil, o por lo menos no hablaban desde la campaña de Ricardo Anaya de voto útil hasta antes del debate? Porque si no tienes la percepción de que eventualmente puedes desfundar al tercer lugar, ir avanzando y eventualmente ganar, no tiene mucha credibilidad la narrativa del voto útil. Yo creo que a partir de esta semana ya se empieza a instalar. Y me parece interesante la parte discursiva que está intentando, no sé si la vaya a lograr la campaña de Anaya, en el sentido de llamar a los eventuales votantes del PRI a que se sumen a ese proyecto para derrotar a López Obrador, que por supuesto no lo pueden hacer a nivel de cúpulas porque pactar con el PRI pues significa, digamos, un desprestigio considerando toda la narrativa inmediata anterior que han estado manejando las dos campañas, ¿no? Claro. ¿Es viable, René Arce, este voto útil al que en un momento llamó Ricardo Anaya, luego se retractó, y por el otro lado se está descubriendo que financió encuestas que lo daban como ganador del debate desde antes de incluso que fuera el debate? A ver, va a funcionar esto si no se hace desde el llamado de los candidatos. Pues el candidato es el que tiene que salir. Yo creo que ya ha llegado el momento en que aquellos que realmente van a dar la cara para enfrentar un problema que puede venirse para este país, tienen que decirlo con toda franqueza. Yo digo, ¿dónde están empresarios, intelectuales, dirigentes de la sociedad, de las ONGs, que digan, ¿saben qué? Nosotros pensamos que este país no puede ir hacia allá y creemos que debe ir hacia acá. Y por lo tanto hacemos un llamado a los candidatos, busquemos los mecanismos, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo en lo siguiente. ¿Cómo vamos a acabar con la corrupción y con la impunidad? ¿Cómo vamos a generar un país en mejores condiciones sociales? ¿Cómo vamos a acabar con la inseguridad? Y yo creo que si esos puntos se ponen y lo firman sobre la mesa y lo firman, y luego dicen, vámonos a un mecanismo donde aquel, a partir de esta fecha que esté en mejores condiciones, hacia allá canalicemos una especie de pacto, pero antes de la elección. Claro, pero debe de ser coordinado por sectores no directamente afiliados al candidato, ¿no? Sino que debe ser un sector. Yo te digo, ahí está Enrique Krause, ahí está Aguilar Camín, que corresponden a dos mundos de la intelectualidad de este país, ¿no? Pero también hay empresarios que son muy respetados y que lo pueden hacer, y también gente de ONGs. O sea,
tiene que ser una discusión y que del otro lado también hagan lo mismo otros, que digan, llamen por López Obrador, vamos a enfrentar los proyectos, pero no nos metamos ese asunto de que por abajo de la mesa, que a ver si alguien, me parece que eso déjame es un decirte error. que ya hay alguien que, bueno, hay un pequeño grupo que está haciendo Ojalá. Bueno, sí. Nada más una cosa muy rápida sobre este tema. Creo que para el PRI sería complicado aceptar este pacto, porque independientemente de la presidencia, como es una elección concurrente, puede generar un efecto arrastre que los dejaría con muy poco capital político después del 1 de julio, sí. ¿no? Entonces, es mucho más difícil para el PRI, no, es Congreso y son gubernaturas, y estatales, son muchas claro, cosas sí. las que están en juego para el PRI antes de aceptar eso, porque es difícil disociar la presidencia con todo lo demás que está en términos de contrapesos políticos, ¿no? Pero en realidad ya hay quienes están trabajando en eso. Aquí lo comentamos hace unos días, le vamos a dar más datos en cuanto surjan. Rápidamente, el siguiente tema, muy breve. Bueno, pues resulta que los presidenciables firmaron compromisos por la niñez, no tienen ningún, digamos, ningún proyecto educativo claro, no han querido ir al ITAM, doctor. ¿Qué está pasando? No han querido ir dos de ellos. Claro. Pues creo que evidentemente quiero pensar que están concentrados en estrategias, ¿no? Y tal vez ir a universidades que después de lo del 132 y de la Iberoamericana se convierte como en una aduana difícil. Yo veo, la verdad es que muy lamentable que no quieran asistir a una universidad como el ITAM, donde te vas a encontrar con un público crítico y no con clientelas y acarreados a modo. Me parece que son ese tipo de foros donde todos los candidatos hubo acarreados y este ruido a favor de López Obrador ya se demostró con un video incluso que fue un montaje. Yo lo que creo es que, digo, como se trata de audiencias tan masivas, eventualmente si van 10 o 20 o si quieres 100 y empiezan a generar como un tipo de ruido, de apoyo a un candidato, pues obviamente van a tratar de jalar agua para su molino para decir, bueno, pues vean cómo, la gente, los muchachos los quieren. Los universitarios están a favor o en contra de tal candidato, pero hay que pulsar en efecto pues cómo estuvo el ambiente, cómo están las evidencias y también entender que en comunidades universitarias en general pues hay bastante pluralidad, entonces la verdad es que me llama mucho la atención cómo no han dado respuesta ante la invitación de ir al ITAM, ¿no? 2 de ellos. ¿Qué pasa con este tema, René? Mira, a mí me preocupa mucho que se han firmado acuerdos internacionales en la ONU, se han hecho leyes especiales en este país para los niños y niñas, se han hecho declaraciones al por mayor, pero todavía recientemente Coneval nos acaba de dar cifras verdaderamente terroríficas. Atroces. Niños menores de 5 años que todavía mueren de diarrea en este país. Sí. Impresionante que un país, todavía sus niños se mueran de diarrea. Niños que tienen que trabajar, millones de niños que tienen que trabajar de los 5 a los 17 años, adolescentes y niños que están trabajando para ayudar a la economía familiar. Niños que abandonan la secundaria y la preparatoria porque no les alcanza a sus familias y se van al sicariato o se van... Bueno, eso nos demuestra que hemos fracasado en ese objetivo de decir que ellos son el presente y el futuro de esta patria. Me parece que ha sido demagogia. Sin duda. René, gracias. Buen día, Ricardo. Doctor. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¿Qué le parece?